Buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, nuevamente en una aventura con las plantas. Los saluda Rosario Porras y hoy nos acompaña el señor Luis de la Cruz de Jardín Urbano. ¿Cómo está, señor Luis? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros para que comparta todos sus conocimientos sobre el cuidado de las plantas. Y hoy vamos a tener un tema muy lindo. Vamos a hablar de una planta calanchoe. Correcto. Así es una planta medicinal. Sí, de hecho, entre las especies de calanchoe hay tres variedades de las que se usan de un ámbito más medicinal, ¿no? Es lo que se puede ver hoy en día, de lo que la gente busca. Y en esta oportunidad, la que hemos traído, ¿no?, para visualizarlo es el calanchoe dragontiana. Muy bien, y así un saludo también para todos nuestros hermanos que nos siguen a través del Facebook y van a poder apreciar esta planta. Vamos a hablar a lo largo del programa sobre sus cuidados. Y señor Luis, ¿esta planta vendría a ser como una suculenta o...? De hecho, está dentro de las crásulas, es una suculenta más, tiene la misma hoja, la hoja es bien suculenta, ¿no? Y sobre todo retiene o guarda agua y almacena, ¿no?, para un tema de que la planta pueda vivir muy bien en su medio. Y bueno, tampoco no es originaria de acá, es una planta también introducida y desde ya está adaptada acá. En estas son mucho más agradables el tema del follaje de la hoja, pero anteriormente había otro tipo de calanchoe que siempre hubo acá, ¿no? Y se estuvo eliminando en muchos jardines porque se expandió demasiada producción, porque es muy fácil, ¿no?, de reproducirse. Y el calanchoe que yo siempre he visto antes era uno que da muchas flores, ¿no? De hecho, ese es un calanchoe bajo, es una variedad más, y eso es una variedad también muy antigua. Desde ya hoy en día hay otra variedad de calanchoe, que es la que ya tenemos ya cerca de 3.000 plantas madres, que posteriormente vamos a sacar. Son mucho más compactos y las flores también son como unas flores de rosas, pero enanitas, ¿no?, pequeñitas, muy compactas. Y estas plantas de calanchoe también van en un cultivo del fotoperiodo, que hay que trabajarlo similar al cultivo de las forsythias, días cortos, días largos, para ver el proceso vegetativo de desarrollo y posteriormente la inducción floral. En este término de estos tipos de calanchoe es bien difícil ver floración, ¿no? Claro. Solamente los hijuelos y brotes salen alrededor de las hojas. Es decir, hay calanchoes que sí tienen flor, sí, y otros que son solo vegetación. Sí, gran parte, algunas pueden generar una flor anualmente, pero es muy tenue el color, muy bajo, no es tan ornamental como el calanchoe que mencionó. Y el calanchoe que tiene flores sí hay de diferentes colores. De hecho, ¿no? nosotros tenemos cerca de 40 variedades, todavía no lo hemos sacado a venta público porque se está haciendo todo el tema del plantel madre. Hay muchos colores, desde blanco, rosado, lila, fucsia, granata, y algunos son bicolor y otros son doble pétalo, triple pétalo rellenito, ¿no? Parece la flor de un rosa. Estas plantas también son para temporadas así como ahora, otoño, invierno. Y bueno, casi la gran mayoría de calanchoes tampoco pueden estar expuestos a pleno sol. Bueno, hablamos acá de las costas, ¿no?, del Perú, porque hay mucha incidencia solar, hacen que las hojas se quemen, y más aún en verano. Entonces tienen que estar a luz solar indirecta, nuevamente en terrazas. Y el calanchoe, que es ornamental más floral, de hecho que eso también tiene que estar a semisombra, porque si no la flor se madura muy rápido, no dura, porque normalmente este tipo de floración deberían estar de 3 a 4 meses en duración. ¿Y para cuándo ya, se tendrá los calanchoes en plena floración? ¿Cuál es la etapa donde ya, o el mes que ya estarán en toda la floración? Bueno, como le digo, puede ser ahora mismo ya a finales de invierno, ¿no? Es lo que nosotros ya debemos estar ya cultivándolas ya en la etapa de floración, ¿no?, para tenerlas en todos los centros jardinería. Y esta calanchoe que tenemos acá, a ver, a todos nuestros hermanos que nos siguen a través del Facebook van a poder apreciar. Miren de qué tamaño es esta. Sí, acá lo que hemos traído, bueno, como les dije en principio, hay 3 tipos de calanchoe medicinales. Esta es más calanchoe dragontiana. Desde ya cuando se hace el cultivo, las propias plantas generan muchos hijuelos a los bordes de las hojas. Entonces lo que tenemos que es hacer como una especie de repique, que le llamamos en tema de viverismo,
sacamos los brotecitos y lo colocamos en contenedores más pequeños. Una vez que van desarrollando, vamos cambiando de contenedor hasta llegar a un tamaño mucho más grande como el que tenemos ahí. Pero en invierno estas flores, este follaje se compacta por las temperaturas bajas. Donde nosotros ganamos mayor follaje, tanto en el estado vegetativo de desarrollo de la planta, lo hacemos más finales de primavera y prácticamente todo el verano, donde desarrolla mucho más rápido y tranquilamente las plantas podrían llegar hasta 40 a 50 centímetros de altura. Lo que ahora mismo usted puede ver, ya terminamos otoño, estamos en invierno, entonces el follaje es mucho más compacto por el frío, incluso podemos ver que los entrenudos son más cortos, entre hoja y hoja es mucho más corto. Pero al igual de esta misma forma, también podemos ver los hijuelos que ya han caído y han estado dentro del sustrato, y podemos ver varios hijuelos que están ahí. Así es decir, es una planta de fácil reproducción, podría decir. De hecho, también reproducción y mantenimiento. Es bien raro que le ataque las plagas, muy raro. Tiene que estar en un espacio ventilado, también en un sustrato muy seco, resecón, por decirlo así. Y bueno, también es que hay que regarlo de repente ahora en invierno podemos regarlo 2 veces al mes, no podemos usar mucho solo riego. 2 veces al mes. Sí, porque las raíces son muy finitas y van desarrollando a medida que van buscando la humedad, que va desapareciendo, evaporando del sustrato. Si incrementamos mucha humedad, en principio es bueno para la planta. Posteriormente el exceso de humedad lo que va a hacer es que se malogre sus raíces, se degrade, y ahí empiezan algunos patógenos a degradarse, a consumirse la raíz. Y muchos de los que usamos o cultivamos calanchoe y que ya están en casa del cliente no se dan cuenta, creen que agregándole más agua va a estar bien la planta, y no es así, porque los calanchoes van a perder las raíces, y lo que va a pasar es que la planta va a estar viviendo sobre su propia reserva de lo que tiene guardado en las hojas. Entonces lo que se busca es que sea muy puntual el riego, no hay que exagerar, y la frecuencia de riegos también, más aún en otoño, invierno. En verano de repente podemos regar una vez a la semana, pero normalmente ya en estas estaciones serían 2 veces al mes. Y entonces sería una planta ideal para las personas, por decir que no tienen mucho tiempo de cuidar la planta. Claro, es muy... y se ve muy linda. Sí, porque calanchoe, mire, en calanchoe las medicinales que la que más busca el público son 3 especies de las que mucho se ha hablado a nivel mundial. Es el calanchoe dragomontiana, que hemos traído. Usamos más este tipo de calanchoe porque tiene más hojas mucho más anchas y genera más hijuelos, y eso hace que tengamos más masa de foliar para esta gente que está en tratamiento, ¿no?, de cáncer, de tumor, tenga más masa de follaje para sus tratamientos. El segundo es el calanchoe pinata, pero el calanchoe pinata no hay mucho porque, como le dije en principio, había bastante, y la gente que tenía en los jardines las comenzó a eliminar porque se hizo muy común. Y eso le estoy hablando hace 20, 30 años atrás. Pero nuevamente la gente busca lo que nosotros en principio teníamos en grandes cantidades. Nosotros tuvimos que traer 2 plantas de España y ya, bueno, la estamos aumentando, ¿no? Y ya, ese es el pinata. Y el pinata pues tiene un follaje mucho más verde, crece de mayor altura, también desarrolla, las hojas son más agradables en el color. Y bueno, después Gastonis también es otro tipo de calanchoe que se cultiva muy poco. Acá crecen las hojas muy pequeñas. Ese tipo de calanchoe Gastonis es mucho más tropical, ¿no? Entonces se requiere más incremento de humedad relativa en el ambiente para que sus hojas puedan desarrollar muy bien. Pues hay muy pocas, los viveros lo tienen muy pocas, pero lo que hemos visto a lo largo del tiempo, la que se adapta muy bien y desarrolla muy bien, es calanchoe dragomontiana. Dicen que esta planta es de Madagascar, ¿no? Sí, su origen es de ahí. Bueno, ahí fue pues, avanzando para muchas partes del mundo, pero ya acá en el Perú siempre ha habido calanchoe, ¿no? Eso tiene muchos años. Así es. Y quería leerles que esta planta es buena, dice, para el cáncer, heridas profundas, gangrenadas, infecciones y quemaduras, tumores y abscesos, también para el reumatismo, hipertensión, piedras en el riñón, también para las diarreas y también algunas enfermedades psicológicas. Sí, o sea, que tiene tantas cosas y muchas propiedades, pero que no solamente lo tiene calanchoe, lo tiene otras plantas más. Y si vamos viendo las características de estas plantas como suculenta, como lo dijo usted,
También aloe vera cumple esa forma de aloe desarrollo vera. y la tenemos, ¿no? La gente conoce mucho la aloe vera, que es como conocido como nombre común como sábila, pero también tiene propiedades medicinales y podríamos hablar de otras plantas más. Pero lo importante de cultivar estas plantas para consumo tiene que ser de forma orgánica, ¿no? Tiene que tener un sustrato bien elaborado, libre de patógenos, libre de químicos, ¿no? En este caso fertilización química. Lo que tenemos que trabajar todo orgánico, un buen humus, ¿no? Hay que ver el origen del humus en el sentido comercial y también ver la tierra agrícola que no sea muy contaminada de un área donde, digamos, siempre ha habido cultivos con químicos. Y dentro del sustrato también va arena, ¿no? Que es para soltar el sustrato y pueda desarrollar muy bien. Eso es muy importante, ¿no? Aparte del riego también es un buen sustrato y bueno, después también ver la ubicación. Así es. ¿Cuál sería, digamos, el sustrato ideal? Bueno, un sustrato ideal sería como para suculentas. Creo que ya anteriormente hablamos un poco de los cactus y suculentas, es casi similar. Lo único que sí se recomendaría es agregarle un poco de humus, ¿no? Si queremos acelerar rápido para que la planta la pueda consumir. Pero si tenemos una jardinera donde tenemos varios calanchoy y de repente diferentes variedades, podría ser el aporte dentro del sustrato lo que vendría a ser compost para que se vaya degradando lentamente. Entonces, dentro de las mezclas, para hacer sustrato podemos usar un porcentaje de harina lavada, ¿no? Que puede ser harina lavada, en este caso arena de río, ¿no? Y si no hay posibilidad de arena de río, pues arena de tarrajeo, de playa, pero hay que lavar las sales, mezclado con un porcentaje de compost, ¿no? Y también se puede agregar ahí un poco de tierra agrícola, que es la parte importante. Y bueno, esa es una mezcla donde de repente podemos adicionar un poco de cascarilla de arroz para que sea un sustrato homogéneo para el desarrollo de esta planta. Sí. Qué grande que crece este. Sí, pueden crecer hasta 50, 70, pero eso va a ser más en verano. Pero usted va haciendo progresivamente, por decir, de este pasaría a uno mediano y luego a este y posteriormente a una claro, porque más grande, ¿no? Esa es la etapa de que las plantas, cuando el espacio es pequeño, la temperatura interior llega y las raíces siguen creciendo. Si una planta es pequeña la pongo en una maceta grande, claro, no crece. eso es lo que, lentamente. Justo hace un rato me preguntaba uno de los chicos acá, me decía, ay, entonces voy a ponerla esta chiquitita en una maceta así grande para que crezca más y tenga una planta grande. Eso se puede hacer en verano, ¿no? Así me dicen. Y yo le digo, pero no, le digo, sé que es progresivo. Le digo. Progresivo, sí. Pero así controlamos agua, controlamos raíces. De verdad que en el taller aprendí un montón, señor. Sí, eso sí, y quedó muchas cosas. Uy, uno aprende bastante. Sí, todos estaban muy contentos. ¿Sabes? Sí. Las señoras estaban muy contentas, aprendieron un montón. Sí. Todos estaban muy animados. Ojalá se inscriban para el otro curso. Sí. Estamos hablando sobre el calanchoe, es una planta medicinal. ¿Y cómo es que se utiliza en forma medicinal el calanchoe, las hojas? Es igual que la sábila, que cuando uno las corta y bueno, las abre como por la mitad, la hoja, deja que caiga el yodo y luego pues ya la puede utilizar no solo para la piel, para tomar, en el jugo. ¿Es lo mismo? Es totalmente diferente de lo que se hace con sábila. En el tema de calanchoy, bueno, en principio cuando uno va a adquirir calanchoy, ¿no? Porque muchos centros jardineros lo están vendiendo, pero la gente lo compra. Hay que acordarse que la gente que está comprando estas plantas para unos tratamientos de forma natural, uno pues tiene que estar evaluado con una persona que tenga conocimiento en la medicina natural. Ese es uno. Pero al margen de esto también hay que ver el origen de dónde se está cultivando, bajo qué tipo de sustrato que mencionamos, que es muy importante, porque si es un sustrato contaminado con químicos, creo que no tendría sentido solucionar un problema para tener posteriormente otro problema. Bueno, ¿cómo se consume? Bueno, lo que puedo compartir con ustedes es que mucha gente que nos adquieren, nos solicitan calanchoe, tenemos entendido que ellos lo lavan la hoja bien lavada y hacen un corte de 20 a 30 gramos, hacen como picadillos y lo incorporan a una sopa de verduras, otros lo hacen en jugos y hay personas que incluso se consumen lavado de forma, ¿no?, directa, pero
Lo que dicen que ellos lo hacen pues al mes, lo hacen una semana y descansan digamos 2 semanas, posteriormente una semana. No lo hacen continuamente porque tiene ciertas propiedades que pueden ser buenos, pero que al mismo tiempo... Claro, sí tengo entendido que tiene que tener un asesoramiento de una persona de medicina, que sepa medicina natural. Correcto. Porque dice que tienen que consumir algo de 3 gramos. Sí, no sé dependiendo. Si es semanal, sí, hay 3 gramos diarios, pero hay personas que han estado ya muy avanzado en tema de este tipo de enfermedad, pero ellos han visto que venían y nos decían que era de 20 a 30 gramos por día. Eso es lo que se veía en este tema de los calanchoes. Pero lo importante es que tienen que ser de origen orgánico, eso tienen que tenerlo muy en claro, ¿no? No solamente en calanchoe, sino hay muchas plantas medicinales que también ayudan, ¿no? Entonces, y eso también va en función a un cambio de dieta, un régimen, una forma de vida totalmente diferente, y de repente hasta del sitio, ¿no? Entonces, muchas veces tengo la oportunidad de conversar con la gente que viene a buscar calanchoe y justamente conversamos mucho este tema, ¿no? Y hay gente que ha mejorado, pero también no solamente es porque consume la planta, sino es el cambio de la forma de vida saliendo de un sitio donde se generó estos cánceres, tumor. Claro. Así que miren lo importante que es este tipo de planta. También nos mencionaba que las plagas no la atacan mucho. Es bien raro. Lo que algunas veces hemos encontrado es cochinilla harinosa y algunas veces algún tipo de fumagina. Por eso es recomendable lavar el follaje dentro del riego. En este caso se puede dar un pulverizador de 1 litro. Uno va lavando el follaje y al mismo tiempo esa agua cae y va regando, ¿no? Pero también es importante la ubicación, como les dije en principio, las plantas tienen que estar ubicadas a luz solar indirecta, todos los calanchoes. Directamente no, porque creemos, porque es cactus o suculenta, van al sol directo. Exacto. Y ahí es donde habrá podido ver que las hojas se ponen más rojas e intoxicadas. Muy diferente a ciertas suculentas que tienen un rojo más oscuro, más ornamental, pero eso es cuando bajan las temperaturas y se elevan las antocianinas y generan ese color característico muy bonito cuando hay bajas temperaturas. Que ahí podemos admitir ese color muy agradable y bonito, pero lo que en pleno primavera, verano, estar expuesto a pleno sol, estas se queman. Entonces, lo que podría entender acá es que hay que quitarnos ese concepto de que porque son plantas suculentas o cactáceas que tienen que ir directamente al sol, no van a tener, se va a perder esa característica agradable del visual que tiene la propia planta en color de hoja y de repente hasta la forma, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba que podían estar a sol directo, por ejemplo. Sí, algunos cactus mismos, ¿no? Se pueden ver en diferentes, bueno, algunas nativas y que ya están en su origen de sitio, ya están adaptadas, ¿no? Pero cambiarlas a sombra también van a sufrir, y si tenemos una ya adaptada a una forma como son este tipo de suculentas ornamentales y ponerlo a pleno sol, se quema. Entonces eso hay que ver. ¿Qué más podemos ver? A ver, el agua. ¿Podemos regarla con todo tipo de agua? ¿O de preferencia agua potable, como siempre hablamos del agua potable igual, reposar el agua para que se evapore el cloro, se sedimenten los carbonatos, y es lo que podemos regar, pero siempre medir el cálculo del agua, ¿no? Entonces, si tenemos una maceta de capacidad de 1 litro de sustrato, simplemente apliquemos, digamos, 300 centímetros cúbicos, 200 centímetros cúbicos, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el sustrato de suculentas, al momento que agarre el agua, absorba todo ese contenido dentro de la porosidad del sustrato y simplemente baje unas muy poquitas aguas, porque si el agua también es exceso, como es materia orgánica y sus fertilizantes naturales son muy poquísimos, el agua también lo jala y hace que debilite, se empobrezca el sustrato. Cuando la planta lo va a necesitar, no lo va a tener. Entonces tenemos que también ser muy óptimos en riego. Esto no es dificultoso, sino es una forma de que podamos tener en buen desarrollo nuestras plantas. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? ¿Cómo estás, Elsa? Gracias por escuchar el programa. Sí. Gracias, Elsa. Bueno, hablábamos del calanchoe, no de la aloe vera. Claro, bueno,
La señora lo mide con 4 dedos, ¿no? Pero los dedos no son iguales de todos, entonces es diferente. Pero yo creo que lo que ella consume, lo que le va muy bien es medirlo, ¿no? En una gramera, porque se puede encontrar en los centros jardineros venta de grameras y ahí podemos medir lo que proporcionamos. En la experiencia que nosotros dedicamos a la planta y siempre estamos con el tema de las plantas medicinales también, lo que podemos haber entendido en la vida es que las plantas nos pueden curar ciertas cosas, pero al mismo tiempo también nos puede hacer daño otras. Cuando generamos un hábito de consumo constante, nosotros tenemos que descansar una planta, ¿no? Es como, por ejemplo, si tenemos insomnio, una cosa es tomar pues un pipinela un mes, el siguiente podemos tomar cedrón, o el siguiente mes toronjil. Lo que se ha visto cuando la gente toma constantemente hierba luisa, le baja la vista a una persona muy joven. Hemos visto personas que han estado tomando mucha agua de menta en el caso de hombres y se han quedado hasta estériles, no han podido tener hijos, y eso hay bastante publicación científica que la que se puede ver. Entonces siempre, como hablábamos, siempre tiene que estar evaluado con una persona o un profesional en la medicina natural, que es lo que ve en las personas, ¿no? Entonces, no por ser plantas medicinales naturales quiere decir que tengamos un hábito de consumo diario. Entonces eso siempre tiene que estar evaluado y cada persona es diferente, por eso que las plantas naturales, lo que nosotros podemos darle es una forma orgánica, libre de pesticidas, no hay que fumigar con químicos, ni fungicidas, nada, todas esas cosas que lo hemos visto. Y solamente ver una forma orgánica y sobre todo si hay ataque de plagas, como le decía la cochinilla harinosa, es limpiarlo de forma manual, con un adherente muy orgánico, ¿no? Trapo y agua, una cosa así. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta con estas plantas medicinales. Señor Luis, ¿por qué ahora los viveros, las personas están, digamos, reproduciendo este tipo de planta? Ahora hay más demanda, la gente está pidiendo, por eso yo le decía que como planta medicinal en ornamentales hay muchas, incluso comestibles, y eso falta hablar mucho para que nuestro jardín no sea solamente ornamental, agradable visual, sino que sea nuestra farmacia y sea pues parte de lo que aromático también para la cocina, ciertas hierbas. Entonces ya la gente busca ese tema, entonces no solamente es calanchoe, sino hay otras plantas más de las que se puede hablar, muchas, ¿no? Por ejemplo, a mi abuela le gustaba tener el famoso ajenjo. Claro. Que es una planta así media blanca, media ploma. Media ¿no? ploma, hoja media aplomada, tiene una característica de hoja casi parecida al crisantemo, que es muy poco lo que se ve, la gente que conoce plantas busca ajenjo, ¿no? Y bueno, eso... Decía que cuando nos enfermábamos del estómago nos daba ajenjo. Sí, al igual, por ejemplo, paico, ¿no? Paico también es una muy buena planta, ¿no? O el llantén mismo. Y crece en sitios donde no hay mucha agua, no le ataca la plana y la abona, y están creciendo muy bien. Entonces muchas veces en casa están, entonces ahí justamente cuando encontramos ese tipo de plantas como la verdolaga o el amaranto, que también le dicen yuyo, que son plantas medicinales naturales o que son incluso comestibles, la decimos mala hierba. Entonces ya no debemos decirle mala hierba a estas plantas, sino plantas voluntarias, porque cada planta tiene una propiedad. Algunas pueden ser tóxicas, dependiendo de qué tipo de concentración, taninos y todas esas cosas que puede tener, pero hay plantas que, sabiéndolas conocer, las podemos consumir de un ámbito medicinal, dependiendo de lo que vamos a tratar, o de repente una planta aromática como el paico también se usa para hacer un caldo, ¿no? Así es, y muchas plantas, ¿no? Que se usan, la hierbabuena. Sí. También muy rica en la sopa. Sí, y los árboles también, si hablamos de los olivos, hay muchas propiedades de la hoja de olivo, guanábana también te ayuda a bajar los triglicéridos haciendo un mate de ajo, por eso en el huerto nosotros tenemos una guanábana, bueno, todo se cambia menos la guanábana, porque nos ayuda también a reducir los triglicéridos, y así, hay muchas plantas, pero en estas plantas hay que evitar aplicar insecticidas, porque es un poco... Y si las personas tienen un jardín, pues también, ¿no? Aprovechar una parte del jardín para poder tener este tipo de plantas. Sí, y de ahí a fusionarlo, lo que es las plantas ornamentales visual, que puede ser un tema de paisajismo por follaje color, o puede ser flores estacionales. Pero ahí podemos colocar ciertas plantas, ¿no? Sean arbustos,
como le he mencionado, ¿no? Pero también pueden ser formas de herbáceas. Lo da la misma hierba luisa, ¿no? Esa forma tipo herbácea. Y algunas plantas efecto tapizante que podrían ser la misma orégano, tomillo, donde hay más agua del jardín, colocar menta, hierbabuena, ¿no? Y así, o sea, es cuestión de colocar las plantas de acuerdo a las condiciones que requieren en ciertos puntos del jardín. Y ahí es donde nosotros podemos decir, sí, realmente estamos comiendo algo fresco y natural. Y más aún si está cerca de la cocina, uno puede cosechar estas hierbas aromáticas cerca y fresco, ¿no? Y es más fresco de lo que uno puede ir al mercado, ¿no? Porque ya tiene ya cosechado 3-4 días, pero cultivar estas plantas en contenedores de estos tamaños son súper prácticos, y qué mejor cultivarlo uno mismo y sabiendo qué es lo que va a consumir. El otro día veía en la televisión que, si no me equivoco, en Europa están haciendo jardines, pero como en una especie de stands dentro, o sea, ya no fuera, sino como si fuera una tienda, ¿no? Pero con luz artificial. Correcto. Y inclusive ya tienen una marca y están sacando las verduras, sí, todo de este tipo de esta forma de cultivo, ¿no? Sí, los japoneses también tienen bastante avanzado ese tema, los holandeses también. Eso ya sería como un cultivo indoor, ¿no? Pero en grandes tamaños, ¿no? Pero ya acá en Lima también hay mucho de esos chicos que están haciendo cultivo en indoor, pero no cultivan estas plantas, no cultivan otro tipo de plantas, ¿no? Pero hay ese conocimiento. Yo creo que eso también va a ayudar bastante. Pero en un futuro, digamos, se va a poder utilizar la luz artificial para cierto tipo de plantas, ¿no? De hecho, justamente lo que está avanzado ahí y lo que a veces comercialmente encuentra estos aparatos ya que están preparados de acuerdo a la luz para cultivar lechuga y tomates. Pero lo que falta es generar otro tema de que sea, por ejemplo, yo siempre hablo, ¿no? Si a veces en casa tenemos una habitación ya libre, esa habitación debería ser nuestro huerto, pero mucha gente dice, pero no hay sol, no hay luz. Claro, para eso está la luz artificial, se trabaja con luces LED, hay que ver la proporción de tipo de luz, que el requerimiento de la planta mediante unos aparatos, que es el luxómetro, fotómetro, y lo que requiere. Y bueno, ver la humedad relativa, ver las condiciones de la planta que requiere, un tipo de sustrato, si va a ser un riego hidropónico, y todo eso, bueno, nosotros ahí en la Universidad Agraria también en el programa de ornamentales estamos viendo esa posibilidad de hacer unas pruebas, ¿no? De un cultivo en indoor, pero no necesariamente con las plantas que siempre ha habido experiencia en indoor acá en el Perú. Hay muchos jóvenes que conozco que tienen indoor, pero más de cannabis. Pero a nosotros nos gustaría avanzar en la agraria, es un tema de un cultivo de plantas más comestibles, aromáticas, hortalizas, ¿no? Y estamos en eso, ¿no? Se está evaluando la posibilidad de hacer eso. Muy bien. Y también otro aspecto que vi que es muy interesante es, por ejemplo, cómo pueden hacer los jardines en las azoteas, ¿no? De hecho, eso también es muy importante, ¿no? Porque ahora, como se sabe, pues Lima crece para arriba, ya a los costados ya horizontalmente no hay espacio y se reducen los jardines, lo que nos queda en la azotea. Entonces, en la azotea lo puede hacer de forma ornamental, con césped, plantas mencionadas, pero se puede hacer un huerto vertical. En este caso, un huerto vertical con un huerto azotea donde podemos tener una especie de una chacrita ahí, donde podemos sembrar desde hortalizas, árboles frutales injertados enanos y ciertas plantas aromáticas y algunas medicinales. Dentro de un huerto, cuando asociamos diferentes tipos de especies, es mucho mejor el cultivo, porque así entre planta y planta se ayudan, ¿no? a un posible ataque de patógeno, que son hongos en las raíces, o a ciertas plagas que puedan aumentar a consecuencia de que un tipo de planta jale. Entonces entre las plantas se ayudan. Pero uno vaya a la azotea y baja con tomates, frutillas, baja con fresas, plantas, hierbas aromáticas, y de repente rabanitos, porque los rabanitos son rápidos, ya a los 21 días uno ya está cosechando. Bueno, eso es si uno quiere tener una azotea, y si no, parece una jardinera cerca de la ventana y ya tenemos ahí culantro, cilantro. Eso también se cosecha rápidamente. Y eso es lo que tenemos que generar, ese hábito. Un hábito que de repente lo dejamos los últimos 30, 40 años porque siempre lo hemos hecho en casa, cuando nuestras casas eran más grandes, espacios mucho más grandes. Ahora pues la urbe crece, todo es departamento, pero no hay pretexto para tener plantas comestibles y aromáticas en jardineras o contenedores. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿de dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre?
Sí, adelante. Ya. Bueno, si nosotros tenemos jardines aéreos, dependiendo de qué tipo de jardín, sea en muro o sea en azotea, lo que se recomienda primero es hacer una impermeabilización. Al margen de lo que uno puede tener cerámico o es que hayan aplicado un aditivo dentro del concreto, que siempre sea la que es antihumedad, lo que se recomienda es una impermeabilización con una capa. Y esta capa puede ser un manto asfáltico graviado o puede ser una geomembrana de PVC. Una vez colocado esto, se hace una prueba de estanqueidad que consiste en llenar agua a determinada altura por 3-5 días. Cuando pasa la prueba de estanqueidad, ahí recién podemos hacer un huerto en azotea o un techo verde, o de repente colocar simplemente en macetas, y de esa forma evitamos filtraciones en el techo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás, Nelly? Adelante. Gracias. Bueno, nosotros no somos doctores, No somos doctores. pero sí somos cultivadores. Y bueno, en mi experiencia, por ejemplo, no es tanto que a veces uno esté estresado, pero a veces uno le agarra insomnio y no puede dormir, y eso te genera un estrés posteriormente. Entonces, a veces estás un poco así tenso, estresado con todas las preocupaciones. Bueno, yo lo que hago es así personalmente en las noches, o digamos que quiero dormir, algo así que estoy tensionado. Primeramente tengo un cuarto que es oscuro, bueno, las paredes están pintadas de negro, el techo está pintado de negro, la cortina es de negro, y me tomo una infusión de mate de Lonicera japonica, que es la madreselva. Entonces madreselva hay por todo lado de acá, y simplemente es la flor y 3-4 hojitas, que es la parte tierna. Entonces hago una infusión y me la tomo y bueno, me quedo totalmente seco. Pero en otras oportunidades hago una mezcla, ¿no? Y hago una mezcla de toronjil con cedrón y hierba luisa, y a eso hago una infusión y me la tomo. E incluso yo siempre ando con mi termo de litro, entonces en verano llevo agua helada y en verano llevo agua tibia caliente, pero yo tengo mis hierbas. Entonces hierbas como la que mencioné, yo ya la estoy tomando a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, llego a mi casa 7, 8 de la noche y ya estoy ya, ¿no? Y puedo dormir bien, y ahí es donde te reduce la tensión, el estrés, porque el estrés muchas veces cuando no duermes bien, muy al margen de repente de la parte psicológica, y eso lo ve un doctor, ¿no? Pero creo que el dormir muy bien nos ayuda, pero muchas veces no podemos dormir bien porque a veces estamos soñando y estamos durmiendo, estamos pensando cosas, pero las hierbas te ayudan a dormir muy bien. Otros, por ejemplo, toman manzanilla para bebés, ¿no? Entonces, a veces también tomo manzanilla, ¿no? Pero se te quedan los pétalos, o sea que es un poco incómodo, pero siempre es bueno tomar un mate. Y bueno, y hay gente que dice hoy en día, pues no es cuestión de tomar mucha agua pura, vemos mucha gente tomando agua pura, y eso también es malo porque cuando entra al cuerpo se lleva tus minerales. En cambio, tomar un agua de hierbas, de mate, tomar toronjil, cedrón, pimpinela, tomillo y todas esas hierbitas en el agua, eso también está llevando minerales, entonces el cuerpo lo asimila, lo absorbe, así es, y te relaja y te hace descansar. Bueno, en mi caso sí, también todas las noches tomo cedrón, o pimpinela, pero esas son las hierbas que más tomo. O cuando uno está tenso, por ejemplo, disculpe, pero una vez me acuerdo que estaba un poco tenso, nervioso por las preocupaciones, hice la prueba que usted me dijo, pues le puse un poco de leche con miel. Y me quedé totalmente seco, no sé, pero lo único que sé es que desperté el día siguiente a las 7 de la mañana, o sea, dormí 12 horas así, pero amanecí como un niño, o sea, en un cuerpo de un maduro, me hacía recordar como que tenía 9 años, que uno corre por acá, corre por allá, y estaba hiperactivo en el sentido de hacer cosas, ¿no? Entonces, un buen descanso con las hierbas que usted menciona es muy bueno. Y yo les digo porque a mi hija igual, ¿no? Como a veces ella quiere seguir jugando en la noche, pero debe dormir temprano para al día siguiente pues ir al colegio, ¿no? Entonces, yo le digo, no, te vas a tomar esta hierbita, es cedrón. Y sin mentirles, 10 minutos y estaba seca, el día siguiente. Y al día siguiente ya tranquila, contenta, más alegre, más rejuvenecida, todo. Muy bueno.
Sí. Sí, realmente las plantas nos ofrecen todas sus propiedades y nos ayudan mucho. Sí, y bueno, y cuidarlas y no abusar de ellas, darles un buen sitio, es parte de nuestra vida con ellas. Y así como nada medicinas, nosotros también darle un buen sitio, ¿no? en las que podemos cultivarlas. Así es. Señor Luis, muy pronto se viene Jardines Verticales, un nuevo taller. Sí. Ya nos estará avisando la fecha, todas las personas que deseen inscribirse. Rápidamente, coméntenos qué es Jardines Verticales. Bueno, Jardines Verticales es un tipo de cultivo de plantas ornamentales, en este caso también puede ser huertos verticales o plantas medicinales, pero cultivado en los muros. Entonces en los muros nosotros ponemos una estructura en base a bolsillos, donde ponemos sustrato, que es la tierra preparada, y es ahí donde colocamos plantas ornamentales para el cultivo con una línea de riego. Y esto lo hacemos en espacios donde ya no hay espacios, entonces ganamos los muros. Entonces esto vendría a ser instalación de jardines verticales en paredes o muros, y eso entró como una tendencia, una moda, y como se dice, más que una tendencia, una moda, es una necesidad por el tema de los espacios, que no hay mucho, más aún si vivimos en departamentos. Entonces es una buena idea que a nivel mundial se está dando, y bueno, ya acá en Lima hay una llegada, pero nosotros como jardín urbano lo que estamos haciendo es dar talleres de instalación para que la gente pueda aprender y puedan aprender. Sí, instalarlo, ¿no? Entonces tengan... Y no saben que se ven muy lindos una vez ya instalados, porque las plantas cubren ya todos los bolsillitos donde están las plantas, se cubre totalmente y se ve pues como una alfombra verde. Sí. Y bueno, mañana nosotros vamos a cosechar rabanitos y culándolo, ¿no? Porque tenemos en los jardines verticales. Sí, va a ser muy interesante. Muy interesante. Gracias, señor Luis, nuevamente por estar aquí. Jardín Urbano será hasta el cuarto viernes, nuevamente con una aventura con las plantas. Gracias por estar aquí, por estar en sintonía siempre de Radio María, y un agradecimiento especial a Jardín Urbano por estar con nosotros y darnos todas estas experiencias con las plantas. Gracias. Buenas tardes, señor Luis. Muchas gracias.